esta hora de la mañana es un gusto hacer contacto con Jaime Flores, vocero hispano del Partido Republicano en Estados Unidos, que nos acompaña a esta hora aquí en Noticias Caracol en Vivo. Vocero, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Un gusto tenerlo, señor Flores. El placer es mío, María Camila. Un saludo para toda la audiencia. Es un gusto y también un alivio, de cierta manera, por poder hablar con voceros del Partido Republicano, porque tenemos muchas dudas en Colombia sobre lo que significan mensajes del presidente Donald Trump puntualmente contra nuestro país en las últimas horas. Y quisiéramos que usted nos ayude a entender, a descifrar lo que parece pues no necesita mayor interpretación. ¿Cómo decirle a la gente colombiana que está, señor Jaime, sintiendo como una amenaza que el presidente Trump dice que no le parece una mala idea atacar Colombia? A ver, yo creo que la gente tiene que entender muy bien que el conflicto que se ha presentado ha sido provocado justamente por imprudencias del presidente colombiano. No existe nada por parte ni de los Estados Unidos ni del gobierno de los Estados Unidos contra Colombia, contra los colombianos o contra la República de Colombia. Lo que sí hay es mucho inconformismo, mucha incomodidad por imprudencias del presidente Petro, que entre otras cosas salió a una calle en Nueva York a pedirle a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que desobedecieran las órdenes del presidente. De manera que pues esta y otras de las imprudencias que el presidente Petro ha venido cometiendo en el manejo de sus relaciones con los Estados Unidos son la causa de todo esto. Sí, y en ese sentido, pues digamos que no se desconoce esa responsabilidad en lo que es la hostilidad en el trato entre mandatarios, pero la preocupación puntualmente, director Flores, es porque pareciera que este discurso del presidente Trump iría incluso más allá de esta actual administración. Es decir, ese plan de atacar Colombia cambiaría si el 7 de agosto llega alguien nuevo. ¿Es algo de turno? Tendría que pasar esto por que quien quiera que llegue a la presidencia de Colombia o inclusive el mismo gobierno en curso cumpliera con los compromisos asumidos con los Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Ya Colombia ha sido desertificada porque ha quedado demostrado por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos que Colombia no está cumpliendo con su parte del acuerdo. Colombia no está combatiendo el narcotráfico, no está combatiendo el cultivo de hoja de coca en territorio nacional que ha crecido en grandes proporciones en el curso de los últimos años. Se ha proliferado en distintos lugares la impunidad. Se conoce aquí en los Estados Unidos que una cantidad importante de municipios, zonas de gran tamaño en Colombia están siendo controladas por las organizaciones criminales, particularmente las que tienen que ver con narcotráfico. Y hace muy poco el gobierno de Colombia en buscar soluciones a todo esto, muy por el contrario, se ve desde los Estados Unidos como si el interés del presidente Petro fuera más bien congraciarse con los delincuentes en lugar de defender a su población. Y para cerrar este tema, la interpretación del mensaje del presidente Donald Trump, le quiero preguntar, director Flores, el punto también es que usted dice es cuestión de ver que se trabaje y se resuelva el tema puntualmente de las drogas, pero pues Colombia, independientemente de que entre o no una administración afín al gobierno Trump, no va a dejar de ser un productor de coca de la noche a la mañana. Pero tiene que cumplir con sus compromisos. Y Colombia avanzó muchísimo en gobiernos anteriores en el combate al cultivo de hoja de coca, que es el punto fundamental. Muy por el contrario, lo que hemos visto durante esta administración y en tiempos pues mucho más cercanos es como los carteles en Colombia cada vez afianzan más sus relaciones con los mexicanos y también con los traficantes de coca que pues utilizan a Venezuela y con el apoyo del gobierno de ese país pues trafican droga de origen colombiano con destino finalmente a los Estados Unidos. Alguien tiene que combatir eso. Colombia se comprometió a hacerlo. Los Estados Unidos invirtieron cantidades significativas de dinero en lo que se conoció como el Plan Colombia y lograron objetivos importantes durante ese tiempo. Esto lamentablemente se ha venido abajo y particularmente durante la administración Petro. Doctor Flores, ahora sí pasemos al tema que nos compete especialmente en la jornada de hoy, que es el anuncio del presidente Donald Trump en el sentido en que Venezuela, el régimen, quienes están hoy a cargo del país vecino, pues ya acordaron entregarle entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. ¿Cómo ve ese acuerdo? Y bueno, finalmente, ¿qué responderá la gente que está preocupada porque esto se haga directamente en este periodo de transición con el régimen, que haya estos acuerdos?
Bueno, tiene que haber acuerdos y tiene que haber transición, entre otras cosas, porque la situación de quienes hoy gobiernan a Venezuela no debe ser muy fácil. Están a punto de agotar casi totalmente los recursos que tienen. No tendrían con qué pagar las nóminas en el próximo periodo de pago y van a depender de los Estados Unidos. Venezuela tiene la gran ventaja de que tiene con qué respaldar la inversión que otros países, particularmente los Estados Unidos, hagan, no solamente en la recomposición, sino en la reconstrucción total de un país que está prácticamente en ruinas. Cuentan los Estados Unidos con los recursos para hacerlo, pero necesitan de alguna manera resarcirse de ese dinero y para eso pues han recibido ya el beneplácito de la actual administración venezolana en el sentido de que recibirían entre 30 y 50 millones de barriles, que son apenas entre el 1 y el 2% de la totalidad de las reservas petroleras de Venezuela, que son las más grandes del mundo. Sí, en ese sentido también es muy llamativo, pues finalmente que la oposición venezolana afirma que esto no le preocupa en el sentido en que Venezuela necesita ahorita un músculo financiero que la sostenga en su periodo de transición. ¿Usted cree en ese periodo de transición o cree que el interés económico, o se lo pregunto, el interés económico que tiene su partido y la administración Trump en Venezuela se extenderá en el tiempo más allá de la transición? Sin lugar a dudas, y esa es la historia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han intervenido en conflictos internacionales a lo largo de pues, prácticamente toda su existencia, que ya este año completa 250 años. Gracias a los Estados Unidos, pues los aliados lograron ganar la Segunda Guerra Mundial frente al eje compuesto por Alemania, Italia y Japón. Estados Unidos no se quedó con absolutamente nada. Reconstruyeron Japón, permitieron la reconstrucción también de toda Europa, crearon la organización del Tratado del Atlántico Norte justamente para defender a Europa de la influencia en ese momento de la Unión Soviética y no se quedaron con un solo metro cuadrado en ningún lugar del mundo, de manera que no existe ninguna razón para pensar que los Estados Unidos están en Venezuela hoy con intereses expansionistas. Sí, y ahí me llama la atención lo que usted me dice del porcentaje. Usted lo califica, pues en este momento no es mayor, pero y de hecho el secretario de Estado Marco Rubio decía que la capacidad de explotación petrolera de los recursos del suelo venezolano están en apenas un 20% y que quieren incrementarla. La ambición de Estados Unidos podría llegar a qué porcentaje de ser quien maneje prácticamente o tenga la prioridad en lo que es la exportación de los barriles diarios de petróleo. Pues ese podría ser uno de los objetivos, no es necesariamente el más importante. Todo eso va a depender, entre otras cosas, de un cálculo mucho más preciso de cuánto costará la reconstrucción de Venezuela. Para eso se requiere, obviamente, la cooperación de quien esté hoy al frente de Venezuela, que es el caso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de los grupos de oposición que ganaron las elecciones de julio del año 24, que podrían ya comenzar de alguna manera a participar. Y la verdad es que lo que hay que reconocer es que en Venezuela todo tiene que ser reconstruido, no solamente desde el punto de vista físico y material. Las instituciones están prácticamente en el piso, no existe un aparato judicial creíble, no existe tampoco una credibilidad en el aspecto electoral. Es decir, hay mucho por hacer en Venezuela y no pueden hacerlo desde los Estados Unidos, hay que hacerlo desde allá adentro y para eso se requiere la cooperación no solamente de quienes hoy representan al chavismo, pues derrocado con la salida de Maduro, sino también quienes representan al grupo de María Corina Machado y a los otros grupos de oposición que ganaron las elecciones del 24. Sí, sin duda alguna con ellos sí habría más una cooperación, pero aquí el término es importante. ¿Usted cree que esto es cooperación del chavismo? Esto es más una imposición, es que no tienen opción. Pues sí, no tienen opción, pero de todas maneras están cooperando, les guste o no les guste, lo hagan por las buenas o por las malas, pero de alguna manera pues esa cooperación es indispensable. Podrían oponerse, como de hecho tenemos entendido que hay algunos sectores más reacios del chavismo, liderados por Padrino y por Cabello, que todavía no están muy de acuerdo con la idea de que sea Delcy Rodríguez quien los represente y quien gobierne al país. Ese es tal vez uno de los temas más importantes que va a tener que resolver la señora Rodríguez con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo va a presentarse de manera unificada como la real representante del gobierno saliente? Claro, sí, en ese punto llama la atención también que en estos casos, señor Flores, se utilice la palabra negociación.
Cuando uno habla de negociaciones porque son dos partes iguales, aquí pues me lo acaba de decir usted, no lo son, y claramente lo que ha mostrado el chavismo, el madurismo, el régimen en los últimos años, incluso en la administración Biden, que lo critica tanto el presidente Trump, es que pues negociar, como decimos en Colombia, le maman gallo al tema de la negociada. ¿Por qué se habla entonces de sentarse a negociar con el régimen en estos momentos? Porque no hay nadie más con quien negociar. Nosotros entendemos que la señora Rodríguez no es exactamente la madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, pero no hay otra persona en ese momento, no hay otra entidad en ese momento distinta de la que ella representa con la que se pueda negociar la puesta en funcionamiento del país. Es ella la que sabe y entiende y es de alguna manera reconocida como la líder de las Fuerzas Armadas, de los servicios de seguridad, de la policía, del personal oficial, del funcionamiento de todo, desde la recolección de las basuras hasta los estrados judiciales y las altas cortes, todo lo demás pasa por ella. Eso no lo pueden asumir los Estados Unidos de buenas a primeras, de la noche a la mañana, sin la cooperación de esta señora. Yo no coincido muy claramente con usted en esto de que en las negociaciones las partes tienen que estar en igualdad de condiciones. Generalmente no es así, muy por el contrario. A veces hay una parte que tiene mucho más poder que la otra, pero la otra también tiene algo que la más poderosa necesita, y esto es exactamente lo que está sucediendo en Venezuela. Tiene razón, sí, no hay igualdad de condiciones, pero sí por lo menos un tema que no es hacia la imposición, sino más bien hacia, bueno, ¿qué ganamos aquí? ¿Qué gana usted? ¿Qué gano yo? ¿Qué ganaría aquí el chavismo negociando? El chavismo gana negociando primero el país. El país está al borde de la ruina, el país está acabando. El 25% de los venezolanos ya salieron de las fronteras nacionales, ya no tienen ningún tipo de respetabilidad, tampoco tienen un líder porque pues fue sustraído de ese país, extraído de allí el sábado en la madrugada. Están muy, digamos, caídos en el mundo entero en materia de crédito, en materia de cooperación. Los embarques petroleros han sido embargados por los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están sitiando prácticamente a Venezuela, están rodeando a Venezuela y están impidiendo pues que como resultado de las sanciones Venezuela siga negociando con un petróleo que es objeto de esas mismas sanciones por el comportamiento de Venezuela en materia electoral. Ellos se negaron a reconocer el triunfo de la oposición en las elecciones del 24 y esto provocó estas sanciones. De manera que pues la situación de Venezuela no es fácil. De alguna manera para sobrevivir pues no le va a quedar más remedio al chavismo que pues aceptar las condiciones tal y como están. Sí, pero no me queda muy claro que parte de lo que gana el chavismo sea el país cuando ellos son el cáncer que ha acabado con ese país. Es decir, y eso me lleva a preguntarle por lo que es la transición, porque en qué punto de este rompecabezas entraría ya el tema de convocar elecciones o incluso de que ya entren en un ejercicio del poder, porque es que a ellos les robaron las elecciones el gobierno de Edmundo González y María Corina Machado, que parecen hasta el momento borrados del mapa para los Estados Unidos. A ver, no sé si me expresé mal. Yo no estoy diciendo que el chavismo va a ganarse el país. Lo que va a ganar es la supervivencia de Venezuela. No, Eso lo van a ganar todos le entendí perfectamente, solo que pues los que lo Sí, tienen así son ellos, entonces pues... naturalmente. Sí, ahora, que se haya desconocido a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia no es tampoco exacto. Que no son en este momento la opción más indicada para asumir el poder en Venezuela, eso tiene que quedar claro. Es decir, haber llevado a María Corina Machado y a Edmundo González a Venezuela a asumir el poder 2 días después de la caída de Maduro hubiera sido prácticamente un suicidio, hubiera sido llevarlos prácticamente al cadalso. Lo que va a suceder en Venezuela va a suceder con la participación de este grupo, del grupo de María Corina y del Mundo y de toda la gente que ayudó al triunfo en ese proceso electoral, cuyo resultado fue desconocido por el chavismo. Y ahora están pagando el precio de eso, entre otras cosas. Pero todo esto sigue. María Corina sigue manteniendo un liderazgo. No sabemos exactamente qué va a pasar, cuándo va a llamarse a elecciones. Es muy temprano para entender todas estas cosas. Todavía no ha llegado un representante directo de los Estados Unidos a ver cómo está la situación y qué es lo que hay que hacer a primera hora y qué será lo que tendremos que hacer en el futuro.
pero ya por lo menos comenzó y comenzó bien con la salida de Maduro. Venezuela es hoy un país mejor de lo que era la semana pasada, sin lugar a dudas. Y lo que viene, pues son correctivos que de alguna manera podrían ser dolorosos, podrían tomar algún tiempo, pero que son lo que el país necesita para de alguna manera, pues recuperarse y reconstruirse. ¿Es prematuro hablar de tiempos, director Flores? Es decir, lo que más se pregunta la gente en Venezuela es esta transición en la que sin duda, eso que usted acaba de decir es una realidad, el tema de que Estados Unidos esté presente y no sea inmediatamente María Corina la que entre, a todas luces podría verse como una buena movida para darle un poco de aire al país y recuperación. Pero ¿hasta cuándo sería este periodo de transición? Es muy difícil establecer unas fechas, es muy difícil establecer siquiera la fecha cuando se van a poder establecer otras fechas. Yo creo que en el curso de los próximos días o próximas semanas, el secretario Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, seguramente tendrá un poco de conocimiento más profundo sobre lo que está sucediendo. Esto también que sucedió el sábado tampoco es improvisado. Para tomar esas decisiones, el gobierno de los Estados Unidos contó con una cantidad muy significativa de información de inteligencia sobre cuál es la real situación de Venezuela. En este momento estoy plenamente convencido que todo el equipo de seguridad nacional de los Estados Unidos está estudiando en detalle qué es lo que hay para empezar a trabajar en qué es lo que necesita hacerse para volver a la normalidad en Venezuela en el plazo más corto posible. Allí se determinará entonces si se reconoce el resultado de las elecciones, dependiendo del plazo, o si más bien se llama unas nuevas elecciones en las que, entre otras, María Corina Machado podría participar directamente, porque yo no voy a ver un régimen chavista que le va a impedir de participar en el proceso electoral como lo hicieron en el 2024. De manera que muchas cosas buenas vienen en camino para Venezuela. Este dinero que significan los entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, no es para las arcas de los Estados Unidos ni para los bolsillos de las compañías petroleras estadounidenses. El presidente está comprometido en que el gran beneficiario de esta explotación petrolera por parte de compañías americanas va a ser justamente el pueblo venezolano. Pero eso es en la mano de obra y en la producción, pero quien va a hacer provecho de ese petróleo y sacarle la plata para uso propio y para generar, digamos, esa efectividad económica propia es América para los americanos. Ahí sí, eso es No, 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 clarísimo. no. No, María Camila, por el contrario, por el contrario. El dinero que produzca la venta del petróleo va a ser administrado por los Estados Unidos, sí, pero va a ser invertido en la reconstrucción de Venezuela. Ese es el compromiso del presidente, lo dijo clarísimo en la conferencia de prensa del sábado a las 11:30 de la mañana. El gran beneficiario del manejo, dijo, los Estados Unidos will run Venezuela, va a gobernar a Venezuela o va a manejar a Venezuela o administrar, como quieran usar la traducción de la palabra run, pero el beneficiario, lo dijo el presidente con absoluta claridad, va a ser el pueblo venezolano. Pero déjeme ahondar en eso porque no es tan claro. Usted está muy seguro y sabe qué pasa, que en esa misma rueda de prensa en Mar-a-Lago, el presidente Trump dijo vamos a llevar a las empresas para que produzcan a favor del pueblo americano. Y el mismo mensaje de ayer en Truth dice para Venezuela y el pueblo americano. Entonces no creo que sea 100% que lo que devenguen o las ventas, la producción de esa explotación sea 100% para la recuperación en Venezuela. No es un 100%, naturalmente. Es decir, estamos hablando aquí, es básicamente lo mismo que ha sido históricamente. Es decir, el petróleo venezolano no lo ha, bueno, lo ha explotado PDVSA fundamentalmente, particularmente después del ingreso del chavismo. Pero por muchos años fueron compañías, de hecho, hay compañías americanas en este momento produciendo petróleo en Venezuela, como es el caso de Chevron. Y hay unas regalías que le pertenecen al gobierno venezolano y que van a quedar dentro de la administración por parte de los Estados Unidos también en Venezuela. Es decir, Chevron en este momento se está llevando su parte, como es apenas natural, como sucede con todas las compañías petroleras que operan en cualquier otro país del mundo. Pero no todo el dinero que produzca el petróleo de Venezuela se va a venir para los Estados Unidos, porque entre otras cosas los Estados Unidos van a comenzar incurriendo en gastos enormes. Para empezar, ¿de dónde va a salir el dinero con que se le va a pagar los salarios a los empleados oficiales en Venezuela? No va a salir de ese petróleo que todavía no se está produciendo. Va a salir seguramente de las arcas de los Estados Unidos y ahí va a surgir la pregunta de muchos estadounidenses: ¿por qué nosotros tenemos que pagar con nuestros impuestos aquí en los Estados Unidos la reconstrucción de un país rico como Venezuela que tiene todo ese petróleo? Pues no será parte de haber tomado la decisión de entrar y extraer a Maduro.
La decisión de extraer a Maduro no tiene nada que ver con petróleo, no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con No, chavismo. La decisión de no tiene extraer a nada que ver Maduro con es un petróleo. narcotraficante, es un líder de un cartel de narcotraficantes, es alguien que está buscado por la justicia de los Estados Unidos y que está respondiendo a la justicia de los Estados Unidos y que tuvo todas las oportunidades de haberse entregado. Hay una recompensa de 50 millones de dólares por su cabeza, de manera que pues no podemos salir en este momento a pensar que las cosas fueron totalmente distintas de lo que en realidad fueron. A Maduro se le viene buscando desde hace años, no solamente por esta administración Pero Trump, mire, por señor la Flores, anterior administración Trump y también por la administración demócrata del presidente Biden. pero mire que usted lo desliga y pareciera que es un tema totalmente unido en lo que tiene que ver con sus motivos y razones y sus objetivos. Es decir, se saca a Maduro y en la rueda de prensa del mismo día el presidente Trump menciona 23 veces la palabra petróleo y lo que anuncia es que tomarán el control del país para sacar el petróleo. O sea, la extracción de Maduro no es solo para que comparezca por sus crímenes, sino es para esto que está pasando. Es el anuncio inmediato que se hace. Que se haga el anuncio inmediatamente uno después del otro no significa necesariamente que la motivación haya sido esa. Hay desde hace tiempo un proceso judicial contra el gobierno de Venezuela por haber expropiado derechos de compañías norteamericanas que explotaban petróleo en ese país. Es un proceso judicial dentro del marco de las leyes internacionales que está en curso. Esta es una oportunidad, ahora que el gobierno de los Estados Unidos va a administrar el petróleo en Venezuela, que se resarza a esas compañías que perdieron ese dinero de manera indebida e ilegal por parte del régimen de Maduro o de Chávez en ese momento, si es el caso. Director Flores, le quiero hablar ahora por las cabezas del chavismo vigentes y que están allí de cierta manera campantes, hablando mal de los Estados Unidos, toreando al presidente Donald Trump en Venezuela. Vimos en las últimas horas a Diosdado Cabello en una manifestación decir que la diferencia de Maduro y Chávez es que a Chávez ya no lo pueden revivir y traer al gobierno, así lo dice él, y que la de Maduro y que con Maduro la diferencia es que sí lo van a traer de vuelta. Quiero su opinión sobre estas actitudes desafiantes que uno ve, sí, pues de boca para afuera del chavismo, porque lo que no sabemos aquí es si personajes como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, tras bambalinas, pues tienen conversaciones directas con el Departamento de Estado en esta transición. Tenemos entendido que el secretario Marco Rubio ha tenido conversaciones con Delcy Rodríguez, él mismo lo ha admitido públicamente. Es decir, yo quiero remontarme un poco al año 1989, cuando una situación similar sucedió con el entonces hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Todos sabemos qué sucedió, todos sabemos que hubo una incursión por parte de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para retirarlo de Panamá en circunstancias muy parecidas a las del sábado pasado en Venezuela. ¿Qué pasó con Noriega? Terminó sus días, pues, después de haber pasado décadas en cárceles en los Estados Unidos, condenado por crímenes relacionados con tráfico de drogas y todo lo demás. Si yo no veo mucho futuro para el presidente, el dictador venezolano ya pues decaído, Nicolás Maduro, en las cortes de los Estados Unidos, muy por el contrario. Eso de retraerlo a Venezuela por parte de Diosdado. Diosdado está dando el mensaje que él cree que su gente quiere escuchar. Y la gente está feliz con esto y muy animados y todo lo demás, y aplauden y gritan y etcétera. Pero lo que vimos el sábado demuestra que cuando los Estados Unidos, particularmente el presidente Trump, tienen un compromiso y han prometido a la opinión pública, como lo hizo durante su campaña, que iba a hacer una serie de cosas, pues el presidente Trump va y las hace. Y ahí está claro el resultado. Maduro está en una cárcel en Nueva York. No cabe duda. Es Jaime Flores, vocero hispano del Comité del Partido Republicano allí en Estados Unidos. Doctor Flores, le agradezco mucho estos minutos. Como se da cuenta, hay muchas preguntas y ha sido muy útil y también ilustrador para nosotros que usted nos pueda acompañar. Muchas gracias. Siempre un placer, María Camila. Aquí estamos a sus órdenes.